Mi nombre es Mariela Michelle Sanabria Martínez y la presentación que les traigo hoy es sobre los erizos. Los erizos son pequeños mamíferos cubiertos de púas que pueden confundirse con los puercoespines, cuya alimentación se basa en carnes, insectos, frutas y verduras. En general, pues es una alimentación muy variada. También existen 16 especies de erizos en todo el mundo, pero nos vamos a enfocar en el erizo pigmeo africano, que es el erizo que estamos viendo en la imagen. Ellos suelen ser nocturnos y de clima cálidos. Claro que esto depende según pues la costumbre del dueño y también del erizo. Una característica de esta especie es que es el único en tener solo 4 dedos en sus patas traseras y en la delantera tiene 5. Estos pequeños en su mayoría tienen muy mal carácter, pueden ser muy enojones o incluso agresivos, llegando a morder a sus dueños. Por cierto, las mordidas de los erizos duelen mucho y suelen como trabar la mandíbula, cuesta mucho trabajo hacer que te suelten. También al ser una especie pues muy delicada y con muchos problemas de salud, requieren tener un veterinario especialista en exóticos, y no solamente basta con eso, también necesita tener experiencia en erizos, ya que aunque el especialista sea de exóticos, si no ha tenido ningún trato con estos animalitos, puede llegar a tener muchos huecos en el conocimiento y no estar muy familiarizado con el trato o las enfermedades comunes que pueden tener. Anteriormente se les recomendaba tener revisiones una vez cada 6 meses, pero en vista de que la especie ha ido, pues su salud ha ido disminuyendo mucho, es necesario tener revisiones mínimo una vez al mes para evitar que exista un tipo de tumor que se pueda diseminar más rápido o sin que lo note alguien. Su esperanza de vida en el resto del mundo suele ser de 5 a 8 años. Lamentablemente en México, por la cruz irresponsable de los creadores y este deseo o afán de tener erizos de colores diferentes, los ha hecho llegar a vivir de 2 a 3 años como máximo. Aunque si nos basamos en lo que vemos en redes, podemos pensar que son animalitos muy tiernos, cariñosos y de poco mantenimiento debido a su pequeño tamaño. Es muy importante prepararse e investigar muy bien antes de comprar o adoptar a uno. Por ejemplo, es básico conocer su carácter, ya que como ya vimos, tienen un carácter un poco temperamental. Conocer su dieta y qué tipo de pellets existen en el mercado y de estos cuál es el mejor. Que por ejemplo yo recomiendo el Masuri aquí en México. Tener su hábitat listo y conocer qué características deben de tener. Eh, Mínimo deben de medir 1 metro por 50 centímetros, ya que ellos son muy activos. Tenerle listos juguetes como ruedas o mordederas con algún aroma como menta para que se puedan ungir con él. Localizar a un buen veterinario de exóticos por tu zona o lejos, no importa, realmente lo básico es que tenga experiencia. También es muy importante contar o irles haciendo un colchón de dinero de gastos médicos, digamos un seguro de gastos médicos, ya que pues las enfermedades o cirugías que puedan necesitar tienden a ser bastante caras. Y pues lo más importante es tener mucha paciencia e interés para poder entender a estos pequeños y
lograr hacer que se vayan acostumbrando a nosotros para poder hacer que confíen en los humanos y pues generar un lazo con ellos, aunque es difícil, es muy gratificante y es algo único. Realmente los lazos que se forman con los erizos son de los más fuertes que yo he tenido como con animalitos y pues tengo varios. He tenido desde perros hasta chinchillas. Entonces realmente sí, los erizos son una especie muy cariñosa a su manera y demasiado curiosa. Nos dan ratos de alegría todo el tiempo. Desgraciadamente, no muchas personas saben todo esto antes de adoptar un erizo y tienden a abandonarlos, ya que su salud puede llegar a ser muy cara por las cirugías o tratamientos que luego necesitan. Son poco sociables, entonces no son buenas mascotas para niños o para gente que quiere como pues abrazarlos o besarlos, entonces pues no es lo que esperaban. No suelen tener tiempo para verlos, que realmente es como una de las razones menos fundadas, ya que ellos con que se les dedique una media hora al día o incluso si es una etapa muy atareada de la persona, con que los erizos te escuchen es suficiente, ya que ellos sí llegan a formar lazos muy fuertes con sus dueños y pueden llegar a deprimirse si ellos los dan en adopción. Y pues por último, y una de las causas como más tristes es que se cambian de país y no quieren o no pueden llevarlos, ya que es arriesgarlos también a un viaje en el que podrían deshidratarse o incluso morirse por la falta de un control en la temperatura. Bueno, dentro de las enfermedades más comunes que tenemos en los erizos, podemos encontrar los carcinomas o cáncer. Los más comunes en hembras son de glándula mamaria o de útero y en machos suele ser cáncer en intestino que evita que absorban bien los alimentos y también de vaso. Después tenemos los abscesos, que son estas pequeñas pústulas en la piel que suelen darse porque se suelen lastimar con sus propias púas a veces o también por alguna lesión que hayan tenido. Otra enfermedad no tan común en México, aunque actualmente empieza como a presentarse más, es el erizo tambaleante, que es una enfermedad degenerativa muy parecida a la esclerosis múltiple en humanos y básicamente es una enfermedad de carácter congénito que se puede llegar a presentar, bueno, que normalmente se presenta en los erizos mayores, pero se ha visto también en casos de erizos de 6 meses en adelante. En lo que sucede en esta enfermedad es que los erizos empiezan a tambalear, como su nombre lo indica, y empiezan a tener una pérdida de movilidad en sus extremidades, generalmente de las traseras a las delanteras, que no se recupera con el tratamiento y es progresiva, lo que significa que nuestro pequeño puede llegar a no moverse para nada y necesitar alimentos en boca y agua igual con jeringa y varios ejercicios para que no tenga tanto dolor y pueda seguir ejercitando sus músculos. Otras enfermedades que son muy comunes en ellos son las de piel, que son piel seca, hongos, ácaros y en estos casos realmente son muy comunes y se pueden dar por cualquier factor externo. Los ácaros, los hongos y la resequedad pues no es algo que se pueda evitar,
pero se les puede desparasitar una vez al mes para que no tengan ácaros, y los hongos con un tratamiento tópico de antimicótico es suficiente. Claro que todo esto siempre tiene que ir recetado por su médico tratante. También suelen tener obesidad y anorexia. Es muy común que tengan problemas de sobrepeso y en menor medida que tengan problemas para subir de peso. Esto pues ya es una característica de la especie que su veterinario va a tener que valorar y le va a mandar su dieta necesaria para solucionar estos problemas. Otros problemas muy comunes son de sistema digestivo, como diarrea o estreñimiento, y pues el tratamiento es muy similar al de la obesidad o anorexia. Normalmente se suele tratar con dieta, pero obviamente, y de nuevo, es muy importante recalcar que este tratamiento debe de ser indicado por su veterinario. Y bueno, un dato muy curioso de estos pequeños es el ungimiento, que es un comportamiento muy curioso y puede llegar hasta asustar si es la primera vez que lo ves y no sabes que existe. Y consiste en morder o lamer algo que tiene un olor fuerte o nuevo para ellos, o también puede ser que les guste mucho. Luego mastican un poco esa babita y forman una espuma que por último ponen en sus púas con poses muy contorsionadas y terminan pues como guardando ese aroma. Realmente no se sabe bien por qué lo hacen, pero se supone que guardan esos aromas y pues ellos tienen como control de cada uno de sus músculos que tienen en la espalda, entonces pueden colocar esta espuma incluso en su cabecita o en los lugares más alejados que tengan de su boca. Entonces es algo que vale mucho la pena ver y espero que disfruten verlo.
dejo mi bibliografía. Consulté páginas como Experto Animal, Wikipedia y bueno, una gran parte de la información actualizada de México fue gracias a la asesoría de Paraíso Puitas, que es una fundación de rescate de erizos en México que se encuentra en la Ciudad de México. Normalmente nada más dan en adopción en esta zona o en estados colindantes. Y por último, ocupé de fuente también la revista Clínica Veterinaria. Muchas gracias y eso es todo.